lo dijo en la primera hora. Estamos en la recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ayer domingo se conmemoró el Día del Migrante y José Iván Dávalos está conectado con nosotros. Él es el jefe de misión de la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones. Le quiero agradecer a José Iván por justamente concedernos esta entrevista. Qué gusto, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Patricio? Muy buenos días. Fabricio. Para ti y para toda tu audiencia. ¿Cómo te va? Gracias a nuestro invitado, a José Iván Dávalos. ¿Cómo llegamos a este día, a conmemorar este Día Internacional del Migrante o de la Migración? ¿Cuál es hoy el estatus, por ejemplo, y en el caso del Ecuador? Porque hay algunos que consideran que casi que está ocurriendo una situación similar a la de años o décadas anteriores, no tal vez a los niveles del año 99, pero se evidencia que hay gente que quiere salir y que está saliendo del Ecuador. Prueba de ello es lo que está pasando en la frontera entre Estados Unidos y México, por mencionar un ejemplo. Ahora, más recientemente, se ha conocido de intentos de obtener visa para ir a Europa que han sido negados, etcétera. ¿Cómo está la situación de las migraciones, José Iván? No, muchísimas gracias, Fabricio. En primer lugar, el Día Internacional del Migrante fue conmemorado, o más bien fue promulgado desde el año 2000. A través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea que no es un hecho fortuito, no es un hecho casual, y precisamente te puedes imaginar que ya en el año 2000 la migración internacional constituía una complejidad y era necesario impulsar el intercambio de experiencias, oportunidades de colaboración entre los estados, entre los países, regiones, para presentar a la migración como una oportunidad, como una posibilidad del desarrollo, antes que como un hecho delictivo o como una falsa o como una ficción. En ese sentido, pues, y estamos conmemorando desde hace 22 años de forma oficial. Ahora, claro, evidentemente la migración, cuando no es regular, cuando no es segura y cuando no tiene sobre todo orden, presenta dificultades, presenta complejidades, desenmascara vulnerabilidades, como precisamente estamos tal vez viviendo en algunas expresiones en nuestra región o en nuestro país, Ecuador. Bien lo has mencionado, que estamos viviendo en este momento una época que podría hacerse el parangón, la comparación con el año 2000 o el año 99, cuando hubo un proceso de emigración de ecuatorianos y ecuatorianas que salían del país de forma, digamos, compulsiva y con indicadores exponenciales. No estamos viviendo esta situación, pero sí hay una, yo diría, nuevamente se ha dado un deseo, una vocación de salir que responde principalmente, yo diría, a razones económicas o podríamos también decir a una falsa narrativa o desinformación en los países de destino. Estamos hablando de, sobre todo, los Estados Unidos de América, donde hay una diáspora ecuatoriana muy significativa, y es obvio, familiares que viven en Estados Unidos hacen un llamado sin mucha responsabilidad, diría yo, para este movimiento, que no siempre se ve reflejado en las, podríamos decir, en la forma como se establecen los y las migrantes después de llegar a Estados Unidos, además, si es que llegan a Estados Unidos. Es decir, claro, porque ese es el problema que hemos visto, digamos, no es un problema nuevo. Usted dice, si es que llegan. Y hay gente que no llega, hay gente que no pasa de Centroamérica, o hay gente que no pasa del desierto. Es terrible ese panorama. Así es. Bueno, no podemos ocultar, no podemos también tapar el sol con un dedo. Por ejemplo, ya es un hecho fáctico real de que la segunda nacionalidad
que está cruzando. Has debido oír hablar del tapón de Darién, que queda en la frontera colombo-panameña, donde es un cruce irregular, es un cruce ciego, bueno, ciego entre comillas, porque solo en el año 22 que estamos culminando, alrededor de 15.100, hablemos de 15.200 hermanos ecuatorianos han cruzado o se han identificado como cruzando esa frontera y constituyendo la segunda nacionalidad frente a la venezolana, que es la primera nacionalidad que está cruzando el Darién buscando el norte, que aproximadamente son alrededor de, digámoslo así, estamos hablando de más de 140.000 venezolanas que cruzan, pero ser la segunda nacionalidad es es un indicador tremendamente preocupante. Ahora bien, hacia el horizonte, hacia el futuro, ¿cómo ve usted la situación migratoria? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época compleja que tiene que, yo le llamo sincerarse, es decir, hay que trabajar primero preveyendo que estas personas que pretenden migrar sin un horizonte seguro no lo hagan. Indudablemente hay que impulsar políticas de Estado para generar la posibilidad o fortalecer la posibilidad de que las personas no migren y también generar condiciones para las personas que retornan, porque no olvidemos de que esta dinámica es de un ir y venir y mucha gente que se ha ido está planeando de forma muy, podríamos decir, con mucha certeza, está planeando volver. Y tampoco olvidemos, el Ecuador, como bien debe saber, es el tercer país de la subregión que acoge la población venezolana que a partir del año 2017 ha salido de su país por razones que bien podemos en otro momento discutir, pero que sobre todo son razones económicas y que a este momento son alrededor de 7 millones de venezolanas que han salido de su país y precisamente en esta subregión viven alrededor, hablo de subregión en Sudamérica, viven alrededor de 4.5 millones, donde el Ecuador es el tercer país con más de 500.000 de venezolanas que están viviendo y que han elegido vivir en este país. Así que en esos términos hay que prepararse primero para recibir a los hermanas ecuatorianos que vuelven. Hay que generar condiciones para que no haya una migración preocupante hacia el exterior de ecuatorianos y ecuatorianas, y hay que preocuparse realmente por generar condiciones para que esta población venezolana, que como digo es 500.000 alrededor, pueda ser, podríamos decir, un elemento de cambio y no de preocupación para el país. No olvidemos que es una población joven, es una población que en el promedio tiene mayor formación y habilidades que el promedio de la población ecuatoriana, y es una población, por qué no decirlo así, sana, que no presenta problemas de salud, por decirlo así. En ese sentido, son varios puntos los que tenemos que ir afrontando. Como país. Sí. Perdón que te interrumpa. ¿Tienen ustedes algún tipo de número de ecuatorianos que están queriendo volver acá al Ecuador? No, Fabricio, lamentablemente ahí no son datos, mismo así, los datos también de las personas que desean salir es muy difícil porque eso no es oficial. Entonces tenemos proyecciones de cuántos podrían volver, pero animar o proyectar una cifra no sería prudente. Estamos hablando pero de una tendencia y eso es creo que para eso habría que preocuparse. ¿Y en el caso de venezolanos que quieran regresar a su país? Bueno, este es un hecho muy interesante y podríamos decir
concreto en el último año, ¿no? Que muchos venezolanos, venezolanas han expresado su deseo de volver a su país. Pero son números, pues ahí sí tenemos cifras que son, digamos, otorgadas también por canales oficiales. Debe saber que existe una iniciativa desde el año mismo, desde cuando empezó la emigración de venezolanas, una iniciativa llamada Vuelta a la Patria, que impulsaba e impulsa el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que a presente ha logrado promover el retorno de aproximadamente 30.000 venezolanas desde el año, digamos, 2018. Imagínate, 30.000 frente a un número tan, pero tan grande que tenemos, es siempre muy pequeño, pero hay también una tendencia de venezolanos, venezolanas que intentan volver y que quieren volver a su país. Pero siempre la tendencia está en la gente que sale antes que la gente que retorna. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ese es parte de un fenómeno planetario. José Iván, gracias por el tiempo. Ustedes en la OIM hacen un trabajo superlativo de gran importancia para los migrantes, para este fenómeno de la migración. Gracias, José Iván. Que tenga una buena mañana. Muy buena mañana para ti también, Fabricio, y te deseo todo lo mejor en estas fiestas y un próspero año 2023. Nos lo merecemos. Así es, lo propio para usted. Un abrazo a la distancia. Gracias a nuestro invitado, José Iván Dávalos, jefe de misión de la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, conversando acá a propósito de que ayer se conmemoró el Día Internacional del Migrante. Un abrazo para esos migrantes, esos cientos, miles de ecuatorianos que además se enlazan con nosotros a través de nuestras plataformas, que están haciendo patria fuera de su patria, que extrañan su casa. Muchos de ellos tuvieron que emigrar obligados prácticamente, pero bueno, están allí metiéndole ganas y saliendo adelante. Un abrazo para todos ustedes. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.